Pero la oración se la debemos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Dios nos recuerda hoy que debemos vivir en una adoración genuina. Pero el que no ora le dice a Dios: no te necesito. Nos volvemos a preguntar: ¿qué es lo que hace que una oración sea escuchada y respondida por Dios? Yo cerrar mi oración dándole gracias al Señor porque ya Él ha escuchado la petición de mi corazón, la petición de mi alma. Dios siempre va a ver primero al adorador antes que la adoración. Amado, para mí es un honor, es una responsabilidad y un privilegio poder disertar la palabra del Señor. Cualquiera cree que es algo fácil, que es algo sencillo, pero es de mucho temor y mucho, aparte del honor, es un compromiso grande hablar de nuestro Señor, hablar de las Sagradas Escrituras, hablar de la revelación extraordinaria que el Señor nos ha dejado como guía, como manual de vida para que podamos caminar en sabiduría, ¿verdad? Para que podamos caminar en esa sabiduría que solamente Él nos puede dar. Hemos estado aprendiendo todos estos domingos referente a lo que es la sabiduría de Dios, estudiando el tema, el libro de los Proverbios, un libro muy complejo, un libro con mucha enseñanza. Y yo recuerdo que mi esposa me comentaba que cada vez que se reunían en familia, sus papás y ellos tenían como costumbre leer un proverbio diario. Entonces, que cubrían todo el mes y volvían otra vez y leían otra vez un proverbio, un capítulo de proverbios diario. Y volvían el otro mes, no sé cómo hacían en febrero, pero creo que se la arreglaban allí. Pero eso realmente es un libro maravilloso. Ya hemos escuchado bastante del contexto del libro, hemos escuchado también de Salomón, hemos aprendido lo que es ser disciplinado, ¿verdad? Lo que la palabra nos exige como disciplina. La semana pasada aprendimos también lo que es la humildad, cómo caminar en esa humildad. Y en esta oportunidad me corresponde a mí aprender junto a ustedes lo que es el poder de la oración. La serie, por supuesto, como está en la pantalla, Caminando en Sabiduría. Y hay una verdad central en esta serie, que es el temor del Señor comienza con escuchar su voz. El temor del Señor comienza con escuchar su voz y termina al andar en sabiduría. Eso quiere decir que yo escucho, obedezco y practico. Escucho, obedezco y hago de eso una vida total en toda en mis actitudes, en mi carácter, obedecer al Señor. Entonces, el tema, el punto central o la cita central es Proverbios capítulo 15, versículo 8. Como dice el pastor, en la Biblia de la casa está en la página 605. ¿Saben que me pasó algo? Yo cuando llegué dije, bueno, ¿cuál es la página donde está? Porque tengo otra, mi Biblia es diferente, tiene otra, como es una Biblia de estudio, tiene otra numeración de página. Pero allí, en la página 605, va a conseguir el capítulo 15 de versículo 8 de Proverbios. Téngalo allí, yo quiero que lo tenga allí, porque quiero que antes de entrar directamente a la cita, quiero presentarles algunas imágenes. Entre ellas, esta imagen que tenemos por acá, le voy a pedir pasa la siguiente, por favor, la imagen. Cuando usted ve esa imagen en su teléfono, ¿a qué se refiere? Cuando usted llega a un lugar y dice, oye, no tengo señal, ¿cómo hago? ¿Cómo hago con el Wi-Fi que no me conecto? ¿Cuál es el Wi-Fi? ¿Me puede dar el Wi-Fi de la iglesia? Posiblemente cuando usted llegó acá ya la señal estaba baja y de repente le pidió a un hermano o que le diera el Wi-Fi de la iglesia. Eso es un mundo que nos hace sentir o nos crea la necesidad de estar conectados. Y de hecho,
estamos en la generación o en la época de la comunicación, donde la información fluye va a una velocidad extraordinaria. Yo recuerdo en mi niñez que para poder comunicarme con una tía que vivía en la capital de mi país, yo tenía que hacer una cola de 1 hora en un monedero, teléfono monedero, que se le colocaba moneditas y allí esperar pacientemente que la persona terminara de hablar para yo marcar y rogarle a Dios que me contestaran del otro lado, para poder estar comunicado. Entonces es importante y por eso le quiero presentar esta imagen, porque se hace cotidiano en nuestras vidas lo que es la necesidad de estar conectado. Entonces lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a estar aprendiendo hoy, según la palabra que el Señor nos enseña, es la necesidad que tenemos nosotros de estar conectados con nuestro Dios. ¿Sabes? La oración es ese wifi que jamás pierde señal. Donde quiera que estés, te montes en la montaña más alta o vayas a lo profundo del mar o en cualquier lugar donde tú vayas, no vas a perder la señal, porque en cualquier lugar que vayas, ahí está el Señor. La presencia del Señor está en su creación. Lo otro es también, recuerda este cablecito cuando se nos queda el cargador del teléfono y vemos que ya la barra está ya en rojo, ya el teléfono, y tenemos que estar conectados. Necesitamos este equipo para estar conectados, porque si no, no nos sentimos bien. Podemos dejar incluso a nuestros hijos en la casa, pero el teléfono no se queda. Cuando llegamos al lugar, me acordé que dejé a mi hija allá en la casa. A nosotros nos pasó una vez. Dejamos a nuestra niña pequeñita, salimos de la casa y cuando llegamos a casa de mi suegro, resulta que la más pequeña no estaba. Cuando revisamos el carro, tuvimos que regresarnos. Gracias a Dios que estaba dormidita en su cuna. Estaba pequeñita. Pero el teléfono no lo dejamos. Tenemos una necesidad que se nos ha hecho nosotros, se nos ha cargado esa necesidad de estar conectados. Así es la necesidad que debemos tener nosotros de oración. ¿Qué tan conectados no estamos del Señor? Ya lo vamos a ver, ya vamos a desarrollarlo. Pero quiero hablarle de un testimonio y de un joven. El 10 de septiembre del 2010, en Michigan, este joven que ven en la pantalla estaba en su moto, cristiano, joven líder de una iglesia, iba en su moto haciendo deporte, ya estaba disfrutando junto con él, se llama Tomás, junto con un amigo llamado Tyler. Y resulta que Tomás se quedó atrás y Tyler siguió en la moto y pasó como aproximadamente 15 minutos y Tomás no se acercaba, no llegaba a la meta. Y Tyler se regresa y cuando llega encuentra una escena terrible. Resulta que en una parte del camino habían colocado un alambre de púas. Y este joven no lo vio, venía en la moto a cierta velocidad y el alambre le agarró el cuello. Completamente cae. Y de allí lo llaman a emergencia, lo llevan a la ambulancia, los médicos, se reúne la familia, se reúne la iglesia, comienzan a orar, los médicos no dan esperanza, los médicos dicen, si se salva realmente no va a poder comer por su cuenta, no va a poder respirar por su cuenta y va a ser complicado. Va a tener una vida totalmente, va a estar lisiado por la gravedad de las heridas. La iglesia y la familia comenzaron a orar. Comenzaron a clamarle al Señor, a pedirle, Señor, queremos que hagas tu voluntad, que derrames tu sanidad sobre este joven. ¿Y saben qué? A los 3 meses ya este joven estaba de pie, comiendo por su cuenta, respirando por su cuenta y deseoso de testificar y de hablar el poder maravilloso que trae la oración. Cuando Dios responde la oración de su pueblo, de sus hijos, cuando Dios te escucha y me escucha a mí, Él responde. Posteriormente, la próxima imagen, vemos a él testificando, enseñando esa marca como testimonio del poder de Dios a través de un grupo de personas que se unieron, se pusieron de acuerdo para orar, para pedirle a Dios por una situación, en este caso, la sanidad de este joven. La pregunta que yo me hago o que nos hacemos o que quiero formular en esta mañana es, ¿qué hace que una oración sea escuchada y respondida? ¿Qué hace que una oración
sea escuchada y respondida. Yo creo que la verdad o la centralidad de la respuesta está en Proverbios capítulo 15, versículo 8. Y dice, acompáñame con su Biblia, por favor. Proverbios 15, 8. El Señor aborrece los sacrificios de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. Yo lo voy a repetir. El Señor aborrece los sacrificios de los malvados, o del impío, como dicen algunas versiones, pero se complace en la oración de los justos, o de los rectos, como otras versiones le hablan. Para hablar un poquito de lo que el proverbista Salomón, en este caso, está tratando de hablarnos con respecto al sacrificio que Dios aborrece. El sacrificio era el centro de la adoración del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, y lo vamos a ver en Levíticos capítulo 16. Tome esa cita por allí para que después pueda estudiar con más calma y profundizar un poco más en las Escrituras. Pero en Levíticos comienza a Dios a establecer una serie de rituales, de actos, de fiestas, que de todo y cada uno, yo sé que ustedes vieron un poquito, se habló del tabernáculo, de lo que se hacía en el tabernáculo, pero todo eso va a apuntar a lo que el Señor Jesucristo hizo, lo que cumplió el Señor, se cumplió en el Señor Jesucristo. Pero en ese momento, en la mentalidad del pueblo de Israel, el sacrificio era el centro de adoración. Ellos se reunían así como nos reunimos nosotros los domingos o los días de reuniones en este lugar para adorar y glorificar el nombre de Dios, sea con cánticos, sea con escuchar la palabra de Dios, sea con nuestras oraciones. Todo giraba en torno a la adoración. Y el sacrificio era parte de esa liturgia de oración que el pueblo de Israel conocía como adoración. Entonces vemos que el día del sacrificio, de la expiación, era el día más importante en todas estas fiestas, en todas las celebraciones, los rituales que ellos hacían. El día de la expiación era el más importante. El sumo sacerdote ofrecía el sacrificio no solamente por él, sino también por el pueblo, por la expiación, por el perdón de los pecados del pueblo. Se utilizaban 2 machos cabríos. Y aquí se hacía sacrificaba uno, y ese sacrificio se tomaba la sangre y se rociaba sobre la tapa del arca, que es el propiciatorio, como una representación de la muerte como paga del pecado, como la sangre derramada como expiación de los pecados. Entonces se hacía ese ritual, se tomaba el otro macho cabrío, se lanzaba hacia el desierto, se dejaba ir como lejos del campamento, como representando los pecados, que los pecados iban y estaban lejos mientras había el sacrificio. Uno era sacrificado y el otro era totalmente echado fuera del campamento como representación del pecado. No podía volver más al campamento. Ahora, todo esto es el acto de expiación que vemos en el Antiguo Testamento, que señala a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, que fue cumplido por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es el Cordero perfecto que se entregó por los pecados del mundo, derramó su sangre por ti y para mí, y por eso es que ya hoy nosotros no necesitamos traer 2 corderos o traer cualquier animal para sacrificarlo, para que se derrame la sangre para perdón de pecado. Ya hay un Cordero perfecto que se entregó, y a través de ese Cordero eterno y maravilloso, ese Dios glorioso, usted y yo, los elegidos de Dios, tenemos la bendición de ser salvos, y nuestros pecados fueron expiados por el sacrificio de Él. Eso es un privilegio enorme, y eso merece un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en el concepto en la mentalidad del pueblo judío del entonces, cuando Salomón escribe estas palabras, estaba la escena del sacrificio. Pero había algo que él estaba enfrentando, y era la inmoralidad ante el sacrificio. Resulta que la gente vivía como le daba la gana, hacía lo que le daba la gana, y después quería presentar su sacrificio ante el Señor o presentar una ofrenda ante Dios con sus corazones totalmente corrompidos.
Por eso es que él llama la atención, que dice que Dios aborrece el sacrificio de los malvados. Más adelante vamos a ver alguna escritura o algunas escenas donde Dios le recalca al pueblo de Israel su iniquidad y su pecado. Y a pesar de vivir de espaldas a Dios y ofrecer incluso sacrificio a otros ídolos, iban y también le ofrecían sacrificio a Dios. Eran desobedientes. Entonces la pregunta que nos hicimos al principio, ¿por qué muchas veces, o cuál es la fórmula que garantiza que Dios pueda escuchar mi oración y responderla? El mismo proverbista más adelante habla, porque esto es un acto de adoración. Cuando hablamos de la oración es parte de la adoración. ¿Y qué es adoración? Adoración es yo reconocer al Dios omnipotente, a ese Dios que me creó, a ese Dios que me sustenta, a ese Dios por el cual necesito estar conectado. Necesito tener la señal y no perder esa señal nunca, porque necesito estar en comunión con Él. Necesito establecer mantener una relación con Él. Es necesario como hijo de Dios, como iglesia del Señor, que nuestra vida debe girar en torno a mi relación y mi comunión con Dios. Que es lo que habla que Dios, pero se complace en la oración del justo, de aquel que ha sido justificado, de aquel que se acerca a Dios no por lo que él cree que es, o por lo que hace, o por lo muy bueno que pueda hacer, o por lo mucho que grite a la hora de orar, sino por su justicia de corazón, por el sacrificio de Jesús, porque cree que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y el hecho de escogerlo lo hizo merecedor de ser declarado justo, y entra en el proceso de la santificación. La adoración que agrada a Dios. La adoración que agrada a Dios va más allá de un servicio dominical. Va más allá de un momento de alabanza o de cantar canciones bonitas o de tocarlas. La adoración va mucho más allá. La adoración es un estilo de vida. La adoración es que cada paso que yo dé en mi vida, en mi caminar, yo pueda testificar que reconozco al Señor como mi Salvador, como mi Dios, que soy dependiente totalmente de Él. El pueblo de Israel tenía la habilidad, por ponerlo de una palabra bonita, la habilidad de siempre ir contrario a Dios. Querían ver los milagros de Dios, querían ver a Dios obrar de una manera extraordinaria, pero su corazón estaba lejos de Él. Isaías capítulo 1, del 11 al 17, nos da una breve descripción de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en ese momento. Estaban en el exilio, Dios levanta un profeta, Isaías, y comienza a hablarles a ellos, a decirles cuál era su condición. Y comienza a chocar en contra de su ritual de adoración o de su sacrificio. El versículo 11 del capítulo 1, y yo quiero que usted pueda buscarlo por allí y pueda ir leyendo. Simplemente escuche con atención. Dice el versículo 11, ¿de qué me sirven muchos sacrificios? Dice el Señor. ¿De qué me sirven muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocausto de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complacen. El Señor está hablándole a un pueblo que su centro de adoración, o lo más importante para ellos, era presentar el sacrificio. Y el Señor le dice, ya estoy cansado, no quiero más, no soporto más esa adoración. El 12 dice, ¿por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó a traer animales para pisotear mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. La luna nueva, el día de reposo, asambleas convocadas. No soporto sus asambleas que me ofrecen. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Me han vuelto una
carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Ve qué duro. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Tienen las manos llenas de sangre. Es fuerte lo que el Señor está hablándole al pueblo. Y todos estos rituales, Dios los había mandado que lo hicieran. Pero su iniquidad, su pecado era tan grande que había una separación inmensa entre la ofrenda que era ofrecida y la actitud del corazón de esas personas. El 16 dice, lávense, límpiese, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. O en otras palabras, ¿qué hacen haciendo lo malo y después vienen a adorarme? ¿Qué sentido tienen que lleven una vida de pecado y de maldad haciendo las cosas que ustedes saben que están malas y después vienen a presentarme ofrenda? No tiene sentido. Aprendan a hacer el bien, el versículo 17. Busquen la justicia y restituyan al oprimido. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Saben, Dios siempre va a ver la ofrenda que tú y yo le vamos a presentar. A través de la oración, a través de los cánticos, a través de una vida. Siempre el Señor está viendo. Dice que los ojos de Dios recorren la tierra. Siempre va a ver nuestra vida, nuestra condición. Y algo importante, Dios siempre va a ver primero al adorador antes que la adoración. Escúchame bien, Dios va a ver primero al adorador antes que la adoración. Y estamos hablando de la adoración porque era el concepto de sacrificio que ellos tenían o el concepto de adoración que el pueblo de Israel manejaba. A través de una ofrenda, a través de un sacrificio. La primera vez que se habla de adoración o que se habla del acto de adoración es a través de una ofrenda. Caín y Abel, ¿recuerdan? ¿Recuerdan lo que pasó con Abel? ¿Recuerdan lo que pasó con Caín? Génesis capítulo 4. El Señor vio con agrado la ofrenda que Abel presentó, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín. Él vio más allá, Dios vio el corazón de cada uno de ellos. Abel se esmeró, presentó lo mejor, y allí en la cita lo dice, presentó lo mejor que tenía. Reconoció al Dios maravilloso, Señor, yo te voy a presentar lo mejor que tengo, aquí lo tengo para ti. Y fíjense que posteriormente, miles y miles de años después, se sigue hablando de la ofrenda de Abel. Y se sigue hablando de la actitud negativa de Caín. Ya sabemos qué pasó después. A través de esto, Caín comete asesinato contra su propio hermano. Pero aún después de muerto, dice Hebreos capítulo 11, versículo 4, que aún después de muerto, se sigue escuchando y hablando de la ofrenda de Caín. Agradó. Por fe, Abel presentó una mejor ofrenda al Señor. Un corazón justo, un corazón puro, una ofrenda genuina, una adoración genuina, una alabanza genuina. Entonces podemos presentar infinidades de alabanza, infinidades o crearnos cualquier tipo de prototipo de cómo yo debo adorar y alabar a Dios. Pero cuando vamos al concepto bíblico, la alabanza tiene que ver con un corazón genuino transformado por ese Cordero maravilloso que nos dio la oportunidad de vivir vidas santas, de caminar en ese proceso de santidad. El Señor aborrece el sacrificio del malvado, pero se complace en la oración del justo. Hay un pero. Hay algo que conecta. Nos lleva a caminar en justicia, y ese era el clamor de Dios al pueblo de Israel en los tiempos de Isaías. Dios nos recuerda hoy que debemos vivir en una adoración genuina y que debemos poner nuestro corazón en las manos de Dios todos los días. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Él iba a la cruz. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero también decía en otra cita bíblica, decía, lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, hago. Entonces ahí la lucha, la batalla espiritual, la batalla entre el bien y el mal. Nos volvemos a preguntar, ¿qué es lo que hace que una oración sea escuchada y respondida por Dios? Santiago hablando un poco de la oración, y simplemente quiero citar lo que dice Santiago. Dice, por eso confiesen, Santiago capítulo 5, versículo 16, perdón. Creo que está por allí, no sé si está por allí en la cita. Pero dice, por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí ya Santiago da una connotación diferente de la oración. O le coloca un ingrediente adicional, una oración eficaz del justo. En el Antiguo Testamento estamos hablando que Dios se agrada con las oraciones de los justos. Dios se alegra, se regocija con las oraciones de los justos. Pero Santiago habla de que la oración eficaz del justo puede mucho. Una oración activa. No una oración que cree, una oración eficaz, aquella oración que se hace mediante la voluntad de Dios. Una oración enmarcada en la palabra de Dios. Una oración que me hace meterme en la presencia de Dios y estar seguro que ya lo que pedí, ya Dios tiene respuesta para mí. Una oración con gratitud. Yo cerrar mi oración dándole gracias al Señor porque ya Él ha escuchado la petición de mi corazón, la petición de mi alma. ¿Saben qué? Gloria al Señor. El que no ora, y no le voy a preguntar cuántos oran aquí, pero el que no ora le dice a Dios, no te necesito. Porque es el medio más extraordinario que Dios creó para relacionarnos con Él. Está su palabra, su revelación maravillosa, donde Él nos habla día a día. Pero la oración es ese momento donde tú te reúnes con tu Rey, con tu Dios maravilloso, con el Creador del cielo y de la tierra y presentas lo que hay en tu corazón. ¿Tú crees que ya Dios no sabe? Dios sabe lo que vas a pedir. Por eso es que el pastor decía temprano que Él arregla la oración, ¿verdad? Que cuando hablamos ya el Espíritu Santo se encarga de, así más no sé cómo se le dice, más elocuente, que podamos orar nosotros al Señor y ponerle palabras. ¿No has escuchado alguna vez una persona orando que pone palabras así que uno dice, oye, esa palabra es la primera vez que la escucho? Pero el Espíritu Santo se encarga de transformar esas palabras y de ir un poco más allá y clamar a Dios por ti y por mí. Porque Él escudriña lo profundo de nosotros y también lo profundo de nuestro Dios. La oración es un medio de gracia. La oración es un medio de gracia. El Catecismo de Heidelberg, la página o la pregunta 116 dice, ¿por qué la oración es necesaria para los cristianos? Hace esta pregunta, ¿por qué la oración es necesaria para los cristianos? Y él mismo allí da la respuesta y dice, porque la oración es la parte principal de la gratitud que Dios exige de nosotros. La oración es un acto de gratitud y Dios la exige de nosotros. Ese momento donde tú le dices, Señor, gracias porque me has dado el alimento. Gracias, Señor, porque me has protegido. Gracias, Señor, porque me salvaste. Gracias por regalarme el don de la fe. Gracias por escogerme entre tanta gente. Tú me has escogido a mí. Gracias, Señor. Entonces la oración se convierte en un medio
de gracia, una oportunidad para tú expresar gratitud a tu Dios maravilloso por todo lo que ha hecho por ti, por todo lo que está haciendo hoy y por todo lo que hará. Una oración de gratitud al Señor. La oración está basada en Cristo. Sin la figura de nuestro Señor Jesucristo tendríamos que seguir matando carneritos o haciendo cosas, rituales y una serie de cosas que aún algunas religiones mantienen. Falsas religiones, por supuesto. Pero la oración se la debemos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Él es nuestro abogado que está allí constantemente. Por Él nos podemos acercar al trono de la gracia. Sin Jesús no. ¿Nos recuerda esa escena en la cruz del Calvario cuando Jesús dice consumado es y el velo del templo es rasgado? Y el lugar santísimo se abre para todo aquel. A través de Cristo podemos entrar al lugar santísimo a través de la oración. Él es nuestro intercesor, Él es el que está allí. Por Él nosotros podemos clamar al Padre, porque Él nos ha declarado justos. Ese justo que menciona Salomón, eres tú y soy yo. No es por nuestros méritos. No es porque merezcamos ser una casta independiente o especial, sino porque por el sacrificio de Jesús fuimos justificados. Y creemos en esa justificación porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Eso se llama expiación. Él nos ha redimido con su sacrificio y con su sangre. Entonces la oración se basa en Jesús. Por eso es que hablamos y pedimos en el nombre del Señor. Pedimos y sacamos esa carta. Yo vengo aquí nada más y nada menos que en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted ha visto alguna persona que llega, alguna autoridad que llega en algún lugar y diga, mira, yo vengo aquí en nombre del gobernador. O yo vengo aquí en nombre de la alcaldesa o de la alcaldía. O yo vengo aquí en nombre de la presidencia o de cualquier institución. Y usted dice, wow, yo vengo aquí en nombre del FBI. Wow. Ya hay una carta de presentación. Nosotros tenemos la mejor. No venimos en nombre del presidente. No vamos en nombre de ningún rey de esta tierra, ni de ninguna institución. Vamos y estamos acá en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nada más y nada menos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Todas las cosas están sujetas. Toda autoridad le fue concedida a nuestro Señor. Entonces, debe creer en eso. A veces oramos como que Dios nunca nos va a escuchar. Ya Jesucristo pagó el precio de nuestra justificación. Ya podemos presentarnos delante de Él, sea cual sea tu condición, pero ya puedes presentarte con un corazón contrito, humillado, arrepentido, confesarle al Señor, Señor, estoy pasando por esta situación. ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Pero fuiste escogido por Dios para vivir una vida justa, no para tratar de abusar de la justicia. Lo otro es una oración guiada por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 dice, asimismo en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad del Señor. Gloria al Señor por su Santo Espíritu. Gloria al Señor por su Santo Espíritu. Porque Él complementa las palabras que no podemos decir. Él lleva al trono de la gracia la palabra exacta y lleva ante el Señor esa petición que tú le presentas en tus oraciones. Salmo 34:15, lo leímos al principio cuando estaba la transición del servicio. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus clamores.
Amado, no se trata de cuánta palabra decimos ni cómo la decimos, se trata de una vida que respalda esas palabras. ¿Me explico? No se trata de tantas palabrerías que yo pueda expresar en una oración. Se trata de una vida que pueda respaldar las palabras. Se trata de vivir una vida santa, reconociendo al Señor en nuestras vidas. Se trata de apegarnos cada día más a los preceptos establecidos por la palabra de Dios, de esa santidad que el Señor exige de nosotros. Se trata de caminar en esa santidad. No es fácil, es difícil. Mientras estemos en esta carne, estamos bombardeados por todos lados. Y a veces sentimos que perdemos la cobertura, sentimos que perdemos la señal, pero el Señor siempre va a estar allí. El Señor no se va a apartar, el Señor no te va a dejar, el Señor no te va a abandonar. Él que fuiste colocado en su mano y de ahí nadie te va a arrebatar. Él te va a preservar hasta el final, pero debemos vivir con frutos de gratitud ante el Señor. Que mi caminar, que mi carácter refleje que soy realmente hijo del Señor. Que soy realmente una persona que fue declarada justa. Y puedo vivir y dar testimonio de aquel que me rescató y de aquel que me llamó. Vidas íntegras delante del Señor. Podemos hablar muchas cosas, pero yo siempre digo, un pastor amigo mío decía una frase que a veces predicamos tantas cosas, pero hacemos poco. Y él decía frases como esta: tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. No sé si he escuchado personas que hablan y soy esto, soy lo otro y resulta que no son nada de eso. O que son buenos para aconsejar a otros, pero sus vidas son complicadas. No se trata de juzgar a nadie, se trata de evaluarnos nosotros mismos, que podamos ver en nuestro interior ese nivel de justicia que el Señor exige de nosotros. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo sé yo que lo que estoy orando es conforme a la voluntad de Dios? ¿Sabes qué? Dios siempre va a responder. ¿Sea así o no? Y a veces pensamos que un no de Dios no es una respuesta. Pero un no de Dios es una respuesta también dentro de su voluntad para bendecir tu vida, aunque no lo veas así. Porque Él está obrando, Él conoce tu caminar, tu futuro, Él tiene un plan, un propósito para tu vida. Y a veces Él dice, stop, párate, ya va. No puedo concederte esto porque tengo un propósito aún mayor para ti. Y a veces como entramos en cierto nivel de rebeldía, yo le pedí esto al Señor, Señor, yo le pedí esto. ¿Cuántos le estarán orando al Señor en este tiempo para ganarse la lotería? La pregunta es, ¿será voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en su palabra. Esa es nuestra guía. Orar conforme a la voluntad de Dios. Orar por aquellos perdidos. Orar por los necesitados. Interceder por ellos. ¿Qué puedo hacer yo para bendecir la vida de un hermano de la iglesia que esté pasando una situación complicada o una necesidad? ¿Cómo puedo yo ayudar a esa persona? ¿Cómo puedo yo, oh Señor, ayúdame a orarle? Pero también esa oración que sea eficaz, ¿cómo puedo ayudarle? A veces conocemos más la gente que en nuestro vecindario que la comunidad de fe donde el Señor nos ha colocado. Estamos llamados a orar al Señor y a adorar al Señor de manera genuina, conforme a su voluntad. Fíjense, primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos acerca de Dios. Y eso es pedir con fe. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Estoy seguro que es la voluntad de Dios, estoy confiado porque está en su palabra, Dios me manda eso. Dios me manda a predicar. ¿Será que no es la voluntad de Dios que yo le predique a mi amiga? Si estoy orando para que ella, Señor, dale el don de la fe, Señor, pero nunca le he hablado de Cristo. ¿Será que no es voluntad de Dios que ore por ella?
o que le predique. Sí, es voluntad del Señor, hermanos. Fuimos llamados a anunciar el Evangelio del Señor. El Señor nos mandó a predicar de Él, sus enseñanzas, a hablarle a la gente. Dios se encargará de salvar, de rescatar, de tocar a los corazones, de convencer a la persona de pecado. Pero nuestra función es llevar el mensaje a ellos y orar por ellos, creyendo que es voluntad de Dios y que Dios está escuchando. El versículo 15, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Tenemos confianza en el Señor, eso se llama fe. Una oración con fe, creyendo, Señor, te coloco esta situación en tus manos, Señor, clamo a ti, Dios, en tu voluntad te pido por esta situación, Señor, que se haga tu voluntad de una manera extraordinaria. Y créeme que el Señor le va a sorprender. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Fíjense que la oración nos trae paz, incluso antes de la respuesta. La oración nos trae paz, incluso antes de tener la respuesta. Porque el Espíritu Santo te arropa, te toma allí en ese momento de oración y tú puedes, así no sepas qué es lo que va a pasar, pero ya tu confianza en el Señor te consuela, el Espíritu Santo te consuela y ya te inunda de paz. Por eso es que la oración trae paz antes que la respuesta. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, no se preocupen por nada. ¿Cuántos se preocupan aquí? ¿Cuántas veces viven preocupados? Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Por lo general estamos acostumbrados a dar las gracias después que nos hacen un favor, ¿verdad? A veces ni damos las gracias. A veces somos malagradecidos. Pero aquí el apóstol dice, pidan al Señor con todo ruego, presenten esas peticiones y denle gracias. Eso se llama fe. Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, las cosas que entendemos, lo que no entendemos, que todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se trata de la intensidad de voz o del fervor o de la gritería que yo pueda hacer en la oración. Se trata de una oración cargada de fe y de gratitud delante del Señor, sabiendo de que Él va a responder esa oración. Le quiero dejar para ir ya cerrando un poco unas aplicaciones prácticas. Y si usted puede anotar las manos, por favor, anótela. O después puede mirar este sermón por la red, por las redes sociales y puede anotarlas con calma. Pero quiero dejarles estas aplicaciones prácticas que usted pueda hacerla, no solamente escuchar el sermón, sino también practicar lo que hemos estudiado, lo que estamos estudiando hoy. Número 1, examina tu corazón antes de orar. El apóstol Pedro, no lo tengo en esta cita, pero el apóstol Pedro recomienda a los maridos a tratar a la mujer como un vaso frágil, ¿verdad? Hay por ahí un dicho que dice que la mujer no se toca ni con el pétalo. El apóstol Pedro lo parafrasea de otra manera, dice como un vaso frágil. O sea, trata a tu mujer con honra. Y al final de ese versículo, nos quedamos ahí, pero al final de ese versículo, 1 de Pedro 3:7, si mal no recuerdo, dice, al final de ese versículo, dice, para que no sean estorbadas oraciones. Entonces, hay elementos que pueden estorbar nuestras oraciones. Entonces, trátala con honra,
vivan una vida feliz, aconsejando a las parejas, a los matrimonios, traten de respetarse y amarse. Y cierra este versículo para que no sean estorbadas tus oraciones. El salmista decía, examíname, Salmo 139, 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades. Voy por un camino que te ofende, y guíame por el camino eterno, por el camino que lleva a la rectitud. Entonces, debemos nosotros examinar nuestro corazón. Número 2, dice, orar con expectativa. Hebreos capítulo 11, versículo 6, habla de lo que es orar bajo esa realidad. Y Hebreos capítulo 6 nos reta a tener fe, porque dice que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es recompensa a los que le buscan. Entonces, órale, háblale al Señor, habla con tu Dios, dialoga con Él, sabiendo que Él está escuchando tu oración, con esa fe genuina e intacta. Ora en comunión. Amados, es lamentable que la mayoría de los servicios donde muy poca gente asiste es los servicios o las convocatorias de oración. Yo escuché un predicador una vez que decía, los servicios más asistidos deben ser los servicios de oración o las actividades de oración. Porque se supone que tú necesitas hablar con Dios en comunidad. Créeme que hay poder en la oración comunitaria. Créeme que Dios hace cosas extraordinarias y el testimonio que vimos al principio nos habla de una iglesia que se unió a una familia para orar por ese joven y recibió la respuesta que Dios le dio. Entonces hay poder en la oración comunitaria. Hechos capítulo 12, versículo 5 habla de Pedro estaba encarcelado, la iglesia se reunió en Jerusalén y comenzaron a orar. Y fue algo tremendo. Dios sacó a Pedro de una manera extraordinaria de la cárcel. Y cuando Pedro llega a la casa a tocarles a ellos, a tocarles la puerta allí, que ven que es Pedro, se asustaron porque pensaban que Pedro... Y entonces está orando y tienen miedo de que la oración sea contestada tan rápido. Hay poder en la oración de comunidad. Donde estén 2 o 3 congregados en el nombre del Señor. ¿Has escuchado ese versículo? Ahí está el Señor. Y si está el Señor, tienes la garantía de que Él te puede escuchar. Número 4, ora saturado de la palabra de Dios. Necesitamos tener conocimiento para orar. Esta información de hoy, esto que estamos aprendiendo hoy, que nos ayuda a apartarnos de las cosas que estorban la oración y a pegarnos un poquito más a Dios, es conocimiento de la palabra de Dios y puedo orar con discernimiento. Puedo hablar con mi Dios con discernimiento. Fíjense que el Señor dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, en ustedes, pidan lo que quieran y se os concederá, dijo el Señor. Si permanecen en mi palabra y mi palabra en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y el número 5, debemos perseverar en la oración. Una oración persistente. El mismo Señor habló de una mujer, utilizó una parábola para hablar de esa oración persistente. Una mujer que se le había cometido injusticia, fue ante un juez que era injusto y ella comenzó a pedirle que le hiciera justicia, que le hiciera justicia, que le hiciera justicia. Y el hombre, este juez se cansó tanto, el Señor hablando de esta parábola, este juez se cansó tanto de la persistencia de esta mujer que dijo, yo voy a hacerle justicia a esta mujer antes que me vuelva loco, me imagino que diría de esa manera. Y le hizo justicia. El Señor se estaba refiriendo a esa oración persistente. Clame al Señor, pídele al Señor, no desmaye en la oración. Manténgase allí clamando a Dios. Sea persistente en la oración. Juan Calvino dijo estas frases. La oración dudosa no es oración en absoluto.
La oración dudosa no es oración. Hay otra frase también que dice, la oración sin perseverancia no tiene resultado. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Juan Calvino. Cualquier cosa, la oración sin perseverancia no tiene resultado. Y la tercera frase que puedo traer de Juan Calvino hoy es que la oración es el ejercicio principal de la fe. La oración es el ejercicio principal de la fe. Amados, la vida sabia no se mide por el éxito material, sino por nuestra comunión con Dios. ¿Qué tan conectados estamos con nuestro Señor? Ahí se vive una vida sabia. Estamos llamados a caminar en sabiduría, que es el tema que se está llevando. Y no se puede caminar en sabiduría si no estoy conectado con mi Rey, con mi Señor. Si no estoy conectado con la sabiduría encarnada, que es Jesucristo. Como lo decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y Pablo lo decía de una manera extraordinaria. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Decía, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. El Señor es esa sabiduría encarnada maravillosa. Amados, estamos llamados a no conformarnos a las costumbres o acostumbrarnos a orar de una manera o de una forma, o que hacemos de nuestra oración una costumbre o una muletilla, como la oración para comer. ¿Cuántos se recuerdan cuál es la oración para comer? Yo creo que es la oración más hecha. Señor, bendice los alimentos, amén. En el nombre de Jesús, amén. Pero estamos llamados a ir un poco más allá. Una oración que está hecha desde el corazón, un corazón alineado con nuestro Señor. Hay una frase que a mí me gustó mucho, porque Dios se complace en la oración de los justos. Así cierra ese versículo. Dios se complace en la oración. Dios se alegra. ¿Sabes qué bonito cuando tú sabes que tu esposo, tu esposa, tu hijo, tus padres, tu jefe o cualquier persona que tú le tienes en gran estima, se complace por tu actitud? Y dice, wow, yo me alegro por ti, yo de verdad, oye, ¿cuántas veces no nos alegramos nosotros por los logros de nuestros hijos? Y nos llena de gozo el logro de un familiar, wow, que vea hasta dónde ha llegado, lo que ha alcanzado. Pero ¿saben qué? El Señor dice que se complace, se alegra, se goza en la oración de los justos. Así que debemos mantenernos allí, convencidos de que la justicia de Dios se nos fue imputada a través de Jesús. Y Él es la puerta extraordinaria para una comunión estrecha. Si te preocupas, hablábamos de preocupación ahorita, si te preocupas, ora. Si ya oraste, no te preocupes, confía. No te preocupes, solo confía. Agosto, septiembre del 2020 fue una de las etapas más terribles que yo pude vivir en mi vida, toda mi vida. Y yo veía postrado en una cama cómo se me pasaba la vida. Y ya en esa etapa yo decía, inmerso en el COVID, etapa terminal, 5 bombonas o botellas de oxígeno para poder respirar a diario. Yo le decía al Señor, Señor, ayúdame, quiero que tú seas mi aliento, necesito respirar. Yo me sentía como cuando a uno lo meten debajo del agua
y no puedes salir, no puedes respirar, se te acabó el aire y tratas de nadar, tratar de salir a la superficie y no puedes porque no tienes oxígeno. Toda mi familia consternada, la doctora hablaba una cosa, pero había duda, mucha gente muriendo, pastores amigos muriendo. Ya yo estaba en etapa terminal, pero había un pueblo clamando. Había una iglesia orando, había muchos amigos pidiéndole a Dios, habían familiares clamándole al Señor. Y de allí, de 4 días, los 4 días más terribles de mi vida, de allí me sacó el Señor. Amados, Dios responde la oración. Dios es fiel. Y esa foto, ya en diciembre estaba yo otra vez activado en la iglesia predicando la palabra del Señor. Dios contesta la oración. Dios escucha el clamor de sus hijos. Tenemos, a través de nuestro Señor Jesucristo, una oportunidad extraordinaria de poder llegar ante el trono de Dios por lo que Él hizo. No por lo tan bueno que seas o lo tan malo que seas, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo por ti y para mí y por mí. Así que las puertas están abiertas. Solamente háblale al Señor. Abre tu corazón a Él y no vas a perder señal. Esa señal se va a mantener intacta. No es como el Wi-Fi que por lo general nos rodea en esta tierra, sino que es una comunicación directa. El único intermediario ya está dispuesto para escucharte. El Espíritu Santo ya está dispuesto para ayudarte a clamar a Él. Solamente abre tu corazón y háblale a Él. No te desconectes del Señor. Es una relación estrecha. Te invito a orar. Ponte de pie, te invito a orar. Amado Dios, gracias. Gracias, Padre eterno, porque tú nos escuchas, Señor. Escuchas el clamor de tus hijos. Escuchas el clamor de tu iglesia, Señor, y ves nuestros corazones. Señor, ayúdanos a seguir aprendiendo de tu palabra cada día, Dios, y poder responder a tu palabra, Dios, con actitudes que te agraden, Señor. Que podamos ser ejemplo a mucha gente de lo que es tener una relación maravillosa contigo, Señor. Que podamos clamar a ti tanto en la dificultad, pero también que en el momento de alegría y de gozo, Señor. Que podamos aprender a ser agradecidos contigo, Señor. Que podamos entender que la oración es un acto de adoración, donde te reconocemos como el Dios soberano de nuestras vidas, Señor, y que te necesitamos y dependemos de ti. Que entendemos que nuestras vidas están en tus manos, Señor, y allí están seguras, Señor. En el nombre de Jesús, te amamos, te exaltamos, Señor, por cada vida que hoy ha escuchado esta palabra, Dios, tu palabra, Señor. Y te ruego, Dios, que muchos que han escuchado, Dios, pueda regalarle el don de la fe, Señor. Que puedas colocar en sus corazones la necesidad de arrepentimiento y puedas regenerar sus vidas, Señor. Que ellos puedan conocerte, Señor, conocer esa relación extraordinaria que es tenerte, Señor, y hablarte a cada instante, a cada momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.